Una nueva forma de vestir. El día de ayer veíamos a muchas personas con camisa, pantalón, vestido verde o rojo o tricolor, los colores de la bandera, con adornos, con moños, con listones anudados como corbata, como cinto, con telas de manta o de muchos colores de regiones típicas de México. La gente por doquier se veía gozo, alegría de recordar, de celebrar la vida independiente de México. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con nuestra vestidura, algo que también por lo general refleja estado de ánimo, ya sea alegre o aún hasta deprimido. La ropa refleja el estado de ánimo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, les habla de un nuevo ropaje que el cristiano ha de vestir, olvidando el ropaje anterior. Y no se refiere a la ropa de tela, se refiere a una nueva forma de vivir. Vamos a tratar de explicar esta idea. La carta a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 en adelante, dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que os Cristo perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo ha dicho a los colosenses que dejen el vestido viejo y que vistan el nuevo hombre. En este pasaje desmenuza un poco la idea, la esclarece algo a los cristianos. ¿Te gusta la ropa nueva? ¿A quién no le gusta la ropa nueva? Bueno, Dios nos da una ropa nueva. La ropa es lo que usamos para cubrir nuestra desnudez. Dios se la proveyó a Adán y Eva después que estos pecaron y se sintieron mal delante de Dios. Dios les dio un ropaje. Ellos se habían inventado uno. Dios les diseñó algo más duradero, permanente, y algo que tenía que ver con su nuevo estatus espiritual, que prometía mejorar, salir de ese estado caído de pecado. Bueno, nueva ropa. Traer nueva ropa no quiere decir tener mejor personalidad, o tener ropa cara, o tener ropa de moda. Simplemente habla de algo que está en nosotros. Queremos tener una buena presencia, queremos ser agradables a las demás personas. Bueno, si hacemos a un lado la presunción o las apariencias, el vestir nuestra ropa nada más habla de que queremos estar bien ante los demás. Bueno, hay un hilito muy delgado entre estar presentable, que nos vean bien, o presumir. Tal vez sea un hilito muy delgado lo que separa una idea de la otra. Pero en términos generales, la ropa es algo necesario para cubrirnos de las inclemencias del tiempo, para estar más a gusto en lo que estamos haciendo. Y bueno, tiene que ver con nuestra vida lo que Pablo está diciendo aquí. Él nos dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y bueno, aunque en otros pasajes de la Biblia nos habla Pablo de la ropa de tela, como ha de vestir el cristiano, aquí a lo que se refiere es a nuestra forma de vivir y relacionarnos con las demás personas. La gente por su manera de vestir, bueno, quiere sentirse a gusto, quiere
Tal vez ser atrevido, pero no raro. Ser modesto, pero no pobre. Ser conservador, pero no precisamente anticuado. ¿Cómo vistes tú? Con frecuencia se siente la gente a gusto con ropa que no va a llamar la atención como para ser criticado o señalado. Bueno, hay quien se viste para llamar la atención y que me vean, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, un detalle que puede ser momentáneo o cuestión de la personalidad, hasta posiblemente un problema de personalidad. Pero la pregunta que surge aquí, ¿cómo quiere Dios que vistamos? Refiriéndonos otra vez a nuestra forma de vivir o de ser. Dice Pablo, vestidos como escogidos de Dios. Pablo nos dice esto y nos recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hemos de vestir como escogidos de Dios, dice el apóstol Pablo. Bueno, eso de escogidos me recuerda a algo. A mí me cuesta trabajo, a veces mucho trabajo, comprar papas o jitomates. Cuando me toca ir al mercado, desde tiempo de COVID, y a veces me toca ir con más frecuencia a comprar cosas, aunque ya no hay COVID, pero la costumbre y otros detalles, y me cuesta trabajo comprar papas y tomates, porque los tengo que escoger muy bien. Mi esposa es muy exigente en cuanto a las papas o jitomates. Y bueno, yo no voy a comprar de esos que hay en el mercado, 3 kilos de jitomate por X cantidad, muy económico. ¿Por qué? ¿No es mejor comprarlo económico? Si vas a comprar esos jitomates y quieres escoger, te van a decir, no puede escoger, tiene que agarrar parejo. Dios no agarra parejo, Dios escoge. De manera que cada uno de nosotros hemos de quiere ser escogido de Dios. ¿Sabes qué? La mera verdad, Dios a veces escoge a algunos que andan bien mal vestidos, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su vida. Pero después, una vez que Dios los transforma, estas personas van a procurar vivir como a Dios le agrada, de una manera santa y como escogidos de Dios. Así es como van a procurar vestir. La exhortación del apóstol Pablo es que si Dios nos escogió, andemos a la altura de las circunstancias. Dios nos escogió con un propósito y espera algo de nosotros. Bueno, ¿cómo escogerá Dios a sus hijos? Bueno, en realidad dice la Biblia que Dios llama a muchos y escoge a pocos. Tal vez tenga que ver con el interés, con el deseo de agradar a Dios, con lo que Dios me transforme, con que yo reconozco que muchas cosas en mi vida tienen que cambiar. Me he esforzado y no he podido. Tal vez esas cosas vea el Señor. No sé, Dios es sabio, eso sí. La Biblia nos habla de que si somos hijos de Dios, si le amamos y le conocemos, es porque Él nos amó primero. Si le seguimos es porque Él nos llamó. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, no simplemente lo siguieron, Jesús los llamó. Sígueme, sígueme. Bueno, a veces nos cuesta trabajo obedecer algunos de los mandatos de Dios. Hay algunos mandatos que son más sencillos, porque van con nuestro temperamento. Ser tranquilo, ser paciente, es más fácil para un flemático que para un colérico. Pero ser entusiasta, echarle todos los kilos, es más difícil para un flemático que para un colérico o un sanguíneo. Pero Dios no apela a nuestro temperamento, apela a nuestra obediencia cuando dice quiere que vivamos. De manera que si nos resulta no muy difícil, hay que hacerlo. Si nos resulta difícil, hay que procurar hacerlo también. Dice el apóstol Pablo que vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué te resulta más difícil de estas cosas? Más difícil. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre,
paciencia. Bueno, entrañable misericordia. Es un amor profundo. Cuando dice entrañable quiere decir desde las entrañas. Nosotros decimos desde el fondo de nuestro corazón. La Biblia con frecuencia usa la expresión entrañable misericordia. A veces lo usamos en sentido negativo, eso de visceral. Un odio, un resentimiento visceral, quiere decir como hasta bestial por ahí. Entonces, ¿qué es entrañable misericordia? Es algo que viene desde lo profundo. La expresión quiere decir de lo más profundo de la persona. Con esto quiere decir, está bien enraizado, no se va a ir fácilmente, está fuerte, está con todo el ser. Dios quiere que así nos relacionamos con una misericordia entrañable. Esta misericordia es un amor grande que va más allá de lo que a veces nosotros mismos hubiéramos pensado, que es capaz de soportar muchas pruebas. La Biblia dice, el amor todo lo soporta, todo lo puede. ¿Por qué? Porque está bien enraizado en todo nuestro ser. Dios quiere que así sea. De benignidad. Nuestras relaciones deben estar caracterizadas por la benignidad, si nos decimos cristianos. ¿Qué es esto? Tenemos que ser afables, compasivos, empáticos, ayudadores, considerados, tolerantes. Bueno, no siempre podemos hacer esto, ¿verdad? Pero este es el mandato. Tenemos que esforzarnos porque así sea. Ser benignos. No se trata de simplemente ser buena gente. Hay veces que decimos, es muy buena gente. Bueno, eso de buena gente, si nace desde el amor que da Cristo, el deseo de agradar a Cristo, va a durar más tiempo. Nos va a durar más que lo que le dura a la buena gente. Y es que no se trata de ser buena gente, se trata de dar de lo que Dios nos ha dado. O sea, no solamente ser gente. Bueno, cuando decimos ser cristiano, eso debiera dar la idea, eso debiera ser suficiente. Cristiano, transformado, influido, movido, fortalecido, potenciado por Cristo Jesús. Bueno, podemos ver a Jesús relacionándose con Nicodemo, por ejemplo. La paciencia para hablarle ahí a alguien que se supone sabía mucho, pero no entendía las cosas espirituales. La paciencia con la mujer samaritana, que vemos en que Jesús fue muy claro para decirle su situación espiritual, caída en pecado. Pero fue compasivo, de manera que lo movió a buscar en Dios, en arrepentimiento, una nueva vida. Y lo logró, claro que sí. Podemos ver la condescendencia de Jesús con Zaqueo. Bueno, aunque Jesús le dice a Zaqueo que baje del árbol donde está, es Jesús el que baja de su estatus de santo, de rabino, de maestro, para hablar con alguien despreciado por sus paisanos. Podemos ver la misericordia de Dios con aquel centurión, con aquel gentil romano, que no solamente atiende a su petición, sino a la necesidad de uno de sus esclavos. Eso es benignidad. Es mucho más que bueno. Es mucho más que buena gente. De humildad, mansedumbre, de paciencia. ¿Tienes problemas con alguno de estos rasgos? ¿O no tienes muchos problemas? Bueno, se trata de que, según Dios, seamos humildes, mansos, pacientes. Jesucristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, paz para vuestras almas. Todos lo necesitamos realmente, pero hay quien dice, a mí no se me da. Bueno, pues peor para ti. Tú sufres más. Jesucristo dijo que si queremos que nuestra carga, nuestra vida sea ligera, aprendamos de Él, ser mansos y humildes. Es bueno que pensemos en ser mansos y humildes, porque tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos. Si sembramos esto,
es más seguro que podamos cosechar lo mismo de otros. Humildad, paciencia. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para ser pacientes, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo por nuestro ser, por nuestro ego, por nuestro temperamento. Podemos explotar, desesperarnos. Hay que ser tranquilos, hay que ser pacientes. Tal vez nosotros tengamos que necesitar de la paciencia de otros también. Lo que caracteriza a la sociedad de hoy es la intolerancia, la superficialidad, la violencia, la crítica, la competencia, la discriminación. Bueno, como cristianos tenemos mucho que no solo hacer, practicar, sino ejemplificar, ilustrar con nuestra vida y dar para recibir también. Como quieres ser tratado, dice la Biblia, trata tú también. Como queráis que las personas sean con vosotros, así sean ustedes con ellos. Eso es lo que llamamos la regla de oro. Solo así es posible en nuestra relación con los demás soportarnos y perdonarnos, que es lo que nos manda el Señor. Soportándonos, dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra alguno. Hay veces que hay motivos y no lo hacemos al menos de quejarnos de otros. Mira cómo es. Y eso desde pequeños, ¿verdad? El hermanito menor acusa al mayor o el mayor al menor con sus padres. Mira con mi hermanito. Y bueno, tenemos queja, a veces con razón. Pero es diferente si podemos perdonarnos. Ya la queja se desvanece, desaparece. Y perdonamos, y dice la Biblia que para ser perdonados necesitamos perdonar. Es otra ley espiritual. ¿Quieres recibir perdón de Dios y de los demás? Entonces perdona. Jesús lo dijo de diversas formas. Y aún en la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, soportándonos con paciencia los unos a los otros y perdonándonos de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Como corolario, dice el párrafo 14, y sobre todas estas cosas que son buenas, son necesarias, imprescindibles, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No cualquier amor. La palabra amor que se usa aquí es ágape. Es un amor sincero, desinteresado. Una cosa es el amor erótico, que es posesivo, no precisamente libidinal o erótico o amoroso en cuanto a afectos. Es simplemente posesivo. Puedes querer mucho un recuerdo, un adorno, y esa era la idea original de erótico. Se plantó en lo que es amor sexual, amor filial, amor fraternal, es el que nos tenemos como familia, como amigos, pero amor ágape es el amor que Dios nos da en Jesucristo. Y es el que pide que demos a los demás. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es decir, cúbrete de amor, que te caracterice ese amor con que Cristo te ama. Que así demos el amor a otros. Muchos pensamos, yo creo que todos los cristianos, que es el más grande mandamiento, definitivamente, el amor. Bueno, en un sentido es el más grande mandamiento, pero en otro, ese mandamiento, si lo cumplimos, automáticamente vamos a poder cumplir todos los demás. Es cuestión de enfocarnos en la obediencia a Dios, en guardar los mandamientos. Nos cuesta trabajo guardar los mandamientos, vamos a pensar en el amor. Dios te ama. Yo te puedo decir en esta mañana, Dios te ama. Porque así lo dice la Biblia, porque lo he experimentado. Pero Dios nos manda que amemos unos a otros de esta misma manera. Si somos capaces de hacerlo, vamos a poder cumplir todos los demás mandamientos. En ese sentido, es el mandamiento más grande también. Bueno, es mandato de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto.
Traduciendo el texto griego literalmente diríamos así: sobre todas estas cosas vestidos de el ágape, que es la atadura unidora de la completación. Es decir, el amor nos puede unir perfectamente a las personas que somos diferentes, tranquilos, acelerados, alegres, dados a la melancolía, pasivos, agresivos, etc. Podemos soportarnos, podemos tolerarnos, ayudarnos, comprendernos, podemos empatizar unos con otros gracias al amor ágape, ese amor que Dios nos dio y que mandó que usemos para relacionarnos con las demás personas. Es la atadura unidora perfecta, es lo que puede unirnos de la completación. Bueno, eso es lo que completa, mejor dicho, nuestra vida. Eso es lo que hace completa nuestra relación unos con otros. Menos da menos. Dios nos pide esto. Si no lo damos, nuestra vida espiritual va a ser raquítica. Nuestra vida de amor, la obediencia a Dios, el decir cristiano, bueno, tendríamos que ponerlo entre comillas. Tenemos que estar unidos por ese amor que Dios nos dio. Por algo es el primer mandamiento. Pablo después nos dice cómo es posible que guardemos estos mandamientos. A veces parece, cuando oímos o leemos algo de la palabra de Dios, eso está muy difícil, eso es imposible. Alguna vez Pedro le dijo al Señor: no, Señor, si así son las cosas, no conviene casarse. Jesús le dijo: Pedro, lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Pídele ayuda a Dios. Bueno, el párrafo 16 dice Pablo cómo es posible que podamos cumplir todos los requerimientos de Dios. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es necesario que la palabra more en abundancia en nosotros. ¿Qué quiere decirlo? Necesitamos leerlo, escucharlo, memorizarlo para comenzar. Después tenemos que aceptarlo y vivirlo y declararla, anunciarla, proclamarla. Declarar es aseverar o exponer una cosa públicamente. Muchos cristianos le tienen temor, cierta reserva a la palabra declarar. Dicen que el cristiano no debe declarar. Bueno, cristianos y no cristianos nos la pasamos declarando todo el día y todos los días. Declarar es aseverar una cosa públicamente, decir lo que creemos. Otras personas abusan de la palabra declarar, y como cristianos lo que tenemos que hacer es declarar la palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha dado tenemos que anunciarla. Cuando hablamos del Evangelio, proclamamos el Evangelio, estamos declarando las verdades espirituales, lo que Dios ha revelado en su palabra. El cristiano debe declarar lo que Dios ha dicho. Eso es proclamar, que las personas conozcan la palabra de Dios. No que declaremos como posible todo lo que se nos ocurra. Tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice. Bueno, entonces, para que la palabra more en nosotros, tenemos que oírla, leerla, decirla, o sea, declararla, vivirla desde luego. La palabra de Dios abunde en vuestros corazones, en nuestras vidas. De esta manera podemos nosotros, unos a otros, hablarnos, estimularnos a las buenas obras, animarnos, exhortarnos, de acuerdo a la palabra. Podemos exhortar de acuerdo a lo que creemos, pero debe ser de acuerdo a lo que dice la palabra. Pablo agrega: cantando en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es parecido a lo que dice a los Efesios. Pablo lo repite. Por dentro, gozo y alegría, declaración de las grandezas de Dios. Por fuera, declaración de eso que vivimos, de la palabra de Dios que está en nuestros corazones. El Señor quiere esto, y dice al final que
todo lo hagamos en el nombre del Señor. Cuando nos cueste trabajo entender algunas cosas, si está en la palabra, podemos simplemente obedecerlo. Esto es hacerlo en el nombre del Señor. Tenemos que pensar en estas palabras cuando algo nos cueste trabajo, en el nombre del Señor. Yo he escuchado personas que cuando van a hacer algo difícil, que no hay mucha esperanza, dicen, bueno, está difícil, pero yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Bueno, todas las cosas tenemos que hacerlas en el nombre del Señor. Las cosas que parecen fáciles, las cosas que parecen difíciles, las cosas que parecen imposibles. Hacerlo todo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo mandó, dando gracias al Padre por medio de Él. Gracias, Señor. Sed agradecidos, es lo que nos exhorta una y otra vez la palabra. Muchas bendiciones van a venir después de que declaremos lo que dice la palabra, que hablemos con nuestra boca lo que creemos. Muchas personas van a ser movidas a la fe cuando escuchen la palabra que nosotros declaramos. ¿Crees que la palabra de Dios es verdad? Declárala. Para esto tienes que creerla y vivirla. Dios nos manda para que nos relacionemos unos a otros y dice que así sea nuestro ropaje, que esa sea nuestra apariencia. Cuando te hablan de una persona que ya conoces, cuando tú la recuerdas, puedes en tu imagen verla en tu imaginación hasta cómo viste la persona. Si siempre trae tenis, si siempre trae ropa de vestir, si siempre trae ropa casual, si siempre trae saco y corbata, si siempre anda de forma deportiva, si siempre anda descuidado, tú recuerdas la apariencia de la persona. Bueno, que nos puedan recordar, identificar con las cosas que la palabra nos manda. Amor entrañable, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, etc. Que Dios te bendiga y te ayude para que estas cosas de la palabra que Dios nos manda las incorporemos poco a poco a nuestra vida. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.